En los últimos años hay una serie de ópticas que combinan las ventajas de una óptica de broadcast con montura B4 con la posibilidad de cubrir un sensor de Super 35. Es decir, son ópticas con servo, son ópticas que se pueden llevar al hombro, etcétera, etcétera, pero ya digo, cubren un sensor de una cámara de cine. Las dos marcas más conocidas que hacen esto son Canon y Fuji, y hoy vamos a comparar dos de sus ópticas más importantes en ese sentido. En el caso de Canon, de la que ya hemos hablado en un tutorial anterior, estamos hablando de la Canon CN7x17, que va de 17 a 120 milímetros, cine servo, y es T2,95, pero a partir de 90 milímetros tiene una pequeña rampa y sube hasta T3,95. Y en el caso de Fuji, vamos a compararla, la de Canon, con la XK 6x20, o sea, un 20-120 milímetros cabrio T3,5 constante de Fuji. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son las características que tienen las dos ópticas en común. Ambas tienen una unidad servo que es perfectamente extraíble, es decir, que podemos retirarla y trabajar con ella como si fuera una óptica de cine estándar. Se le pueden colocar los motores de turno, mandos de foco, etcétera, etcétera. Y al acoplarle la unidad de foco, en el caso de la Canon, además, se ajusta automáticamente sin tener que hacer nada con el servo. Luego también tienen compatibilidad con los portafiltros estándar de la industria. Aquí veis que tiene un parasol normal y corriente, pero se le puede colocar cualquier matte box y sin ningún problema porque está estandarizado el diámetro, etc. O sea que en ese sentido, ya digo, sirven para una cosa exactamente igual que para la otra. Y también las dos tienen la posibilidad de ser compatibles con los sistemas de datos más conocidos de la industria. Tanto en el caso de ARRI y las LDS como en el caso de la tecnología I de Cook. Y en el caso de la Canon también existe la posibilidad de tenerla con montura F como la que tenemos aquí, con lo cual pues es otro estándar de conexión y de información de metadatos. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues todos estos metadatos son esenciales sobre todo para la postproducción y para efectos visuales en caso de que sean necesarios. Otra característica parecida es que ambas tienen una posibilidad de poder almacenar memorias de posiciones. Por ejemplo, en el caso de Fuji, muy conocido el botón QZ, con el botón QZ, si nosotros durante la grabación pulsamos el botón, automáticamente va a buscar la posición de 120 milímetros, va a buscar el tele máximo y se va a mantener mientras nosotros tengamos pulsado el botón. En el momento en que nosotros soltemos el botón, automáticamente volverá a la posición que le teníamos marcada con anterioridad. Y en el caso de Canon, lo que tenemos es un botón de memoria, ¿vale? Un botón memo, que lo que hace es directamente almacenar, pues por ejemplo, dos distancias y se puede regresar a ellas sin ningún problema. Como veis, es básicamente la misma función en los dos casos, de modo que es otra de las características que tienen en común. Con respecto a las distancias focales, es verdad que la Canon llega a un 17, mientras que en el caso de la Fuji estamos hablando de un 20. Puede parecer que no es una diferencia muy grande, pero sinceramente en ciertas ocasiones en las que uno está en espacios angostos y demás, se nota, es una diferencia importante y el 20 milímetros se puede quedar muy justo. En cambio, resulta que el ángulo de giro de la Canon, en el caso del enfoque, es solo de 180 grados, mientras que es de 200 en el caso de la Fuji. Es muchísimo más cómodo siempre que vayas a utilizarla, obviamente, con un mando de foco, claro. Y otra de las cosas muy importantes en ese sentido es un poquito el tema de cómo están distribuidos los dientes. En el caso de la Fuji, como veis aquí, los dientes llevan piñones de 0,8 en las tres posiciones: posición de enfoque, posición de zoom y posición de diafragma. De manera que si vas a utilizar motores, pues bueno, es lo suyo. En el caso de Canon es mucho más parecido a una óptica broadcast estándar, y una persona que esté acostumbrada a trabajar con ópticas broadcast estándar se va a acostumbrar mucho más rápido a la Canon que a la Fuji. Pero también es verdad que al tener tres tipos de piñones estandarizados efectivamente para el trabajo en televisión estándar, el primero de 0,8, el segundo de 0,5 y el tercero de 0,4, es un poco más complicado usarla para cine si vas a usar los tres motores. También es verdad que en rara ocasión se va a dar el caso de que uno escoja para esa función una óptica híbrida, con lo cual no es un problema tan grave. Tener un rango de distancias focales tan amplio también tiene algún pequeño inconveniente. Por ejemplo, cuando estamos en el máximo angular, en ambos casos puedes notar, según el sensor de la cámara que estés utilizando, un ligero viñeteo. Con toda seguridad en ambos casos, pero
En el caso de la Fuji es mucho más pronunciado y podrías tener serios problemas de viñeteo si, por ejemplo, estás utilizando pues una Alexa Mini o una Mira o una Alexa SXT. En el caso de la Mira, pues si estás utilizando la posición de Ultra HD, o en el caso de las Alexa, tanto la Mini como la SXT, si estás utilizando OpenGate. Y cualquier otro sensor que sea mayor que ese, también nos vamos a encontrar con eso. O sea que el viñeteo es un tema importante de ambas. La ergonomía es un punto fundamental en este tipo de ópticas que pretenden ser también ópticas para ENG. Es suficientemente buena para aquellos que estamos acostumbrados y demás, y para trabajar habitualmente en ENG durante algún periodo de tiempo no demasiado largo. Pero el problema es el siguiente. Habitualmente un operador de ENG trabaja con el brazo en una posición como la que vemos en la imagen, trabaja con el brazo en L, por las distancias que tienen las ópticas y demás. El problema es que en el momento en que se tiene que cubrir un sensor Super 35, la distancia que tiene la óptica no puede ser la misma. Y esa posición del brazo en L, tan importante para la ergonomía, para la espalda, para el cuello del operador, se convierte en una posición en V. Y la posición en V, lamentablemente, no es cómoda durante periodos largos de tiempo. Si tuviera que decir, dentro de que en ninguno de los dos casos es idónea, cuál sería la mejor ergonomía, me tendría que quedar con la Fuji por un motivo fundamental. Sus dimensiones son ligeramente más reducidas y también es un poquito más reducido el peso. Fuji dice que son 2 kilos, un poquito menos de 2,5 kilos, 2,4 kilos sin servo, y con servo aproximadamente 2,9, que sería más o menos el mismo peso que le pone Canon, pero el tema es que en la Canon, por la forma que tiene la óptica, como hemos dicho antes, más parecida a las ópticas broadcast tradicionales, el grueso del peso está en la parte delantera, en los elementos frontales, y eso desgraciadamente se nota y no va a favor del operador, o sea que se nota un poquito más el peso y está en peor posición en el caso de la Canon. Con cualquiera de las dos se puede trabajar, pero es verdad que ninguna de las dos es absolutamente idónea en ergonomía para su uso como ENG. Como hemos dicho desde el principio, la luminosidad es una diferencia también importante entre las dos. Evidentemente la Canon es un poco más luminosa, hablamos de un número T de 2,95 y en el caso de la Fuji es un 3,5, pero también es verdad que la Fuji es constante durante todo el recorrido, mientras que la Canon tiene rampa. Aquí no voy a decir que es mejor ni es peor, hay operadores que trabajan bien adaptándose a que haya una rampa de luminosidad. Ya digo, en el caso de Canon, a partir de los 90 milímetros, de ahí a los 120 pasaríamos gradualmente hasta T3,95, mientras que en el caso de Fuji se mantiene todo el tiempo. O sea que esto ya depende un poquito de si uno prefiere tener más luminosidad en un segmento de la óptica, en la parte más angular, y es capaz de trabajar con rampas aceptablemente bien, o hay gente a la que no le gusta esto y prefiere trabajar de manera constante. En lo que respecta a la resolución, cuando observamos el número de pares de líneas por milímetro que las ópticas son capaces de discernir, sobre todo a ciertas resoluciones, es verdad que desde el principio se nota que en ese sentido la de Canon nos aporta más resolución, lo cual puede ser algo bueno para tener más detalle, o puede ser algo malo si a lo mejor es un poco más duro en las pieles. O sea que ya digo, no es una cosa que nos tire para atrás, por ejemplo, ¿no? En el caso de Fuji es una resolución más que aceptable, pero es notable, a ojos vistas, es notable que la resolución de la Canon es superior. La madre de todas las diferencias, como siempre ha pasado entre las ópticas broadcast de Canon y Fuji, está en el rendimiento cromático, en el color. Y aquí de nuevo entramos en una cuestión de gustos. La Fuji es muchísimo más neutra, es decir, tenemos un color que probablemente se parece mucho más a la realidad, pero también puede ser un poco más fría. Es decir, las pieles no van a ser agradables por defecto. En el caso de Canon, los tonos son más cálidos y eso le da a las pieles un tono probablemente más agradable. También es verdad que en el caso de Canon la resolución es más agresiva con esas pieles, mientras que, como hemos dicho antes, la de Fuji, al ser algo menor, es un poco más suave, de manera que las dos combinan y una cosa compensa a la otra, es cuestión de gustos. Insisto siempre mucho en esto, estamos comparando ópticas relativamente parecidas y va a depender al final de las necesidades de cada proyecto que escojamos una u otra. Realmente no se puede decir que una sea mejor o peor, son distintas.
Y ya digo, en el color es donde vamos a notar una diferencia muy grande, cada una tiene como su marca registrada de color. Una, ya digo, es más agresiva la resolución, pero los tonos de piel son más cálidos. En el caso de la Canon, en contraluz, por ejemplo, las sombras también son más cálidas. Hay casos muy concretos en los que te pueden gustar las sombras más frías, pero normalmente no es tan agradable. En el caso de Fuji, en cambio, ya digo, el color es más neutro y las sombras son más frías, pero también es verdad que la resolución es un poco más agradable para las pieles, con lo cual, insisto, una cosa equilibra a la otra y depende de lo que queramos hacer, cuál vamos a escoger. En el caso del contraste, en cambio, es ligeramente más pronunciado en la Fuji. Y combinando todos los elementos de los que hemos hablado antes, esto da lugar a un fenómeno curioso. Es decir, si combinamos que la Fuji tiene una resolución menor y es menos agresiva para las pieles, pero un tono muy neutro, y al mismo tiempo, como he dicho, un contraste ligeramente más pronunciado, nos podemos encontrar con que es más fácil que a lo mejor los ojos de una persona, especialmente cuando son ojos claros, de tonos fríos, resalten sobre el resto de la cara por ese pequeño contraste de más y por el hecho de hacerlo sobre una cara en general más suavizada que en el caso de Canon. Sin embargo, en Canon tendremos un tono más cálido y agradable en general para las pieles, pero una resolución un poco más agresiva. Y el resultado puede ser que tengamos, como digo, una piel más vivaz y más aparentemente resalta mucho más la cara, pero a cambio no va a destacar ningún elemento de la cara sobre el resto de la misma manera que ocurre con la Fuji. A la hora de trabajar con altas luces, la gradación es ligeramente más suave en la Fuji. Si bien es verdad que la resolución, precisamente al ser superior en la Canon, hace que se marquen un poco esas diferencias. De modo que, sobre todo llegando a luces muy altas, es un poquito más suave la gradación en el caso de la Fuji. Y ambas tienen una función de macro. Aquí hay una diferencia bastante importante en la distancia mínima que podemos trabajar incluso cuando ponemos la función de macro. Hemos observado que hay una diferencia de 25 centímetros entre la distancia mínima de la Fuji, que vendría a ser aproximadamente de 1,1 metros, y la distancia mínima de Canon, que vendría a ser de 0,85. Y es una distancia que cuando se está trabajando en ENG y cerca de una persona, de un sujeto, realmente importa y mucho. En cuanto al bokeh, la verdad es que son muy parecidos ambos. No es una de las diferencias realmente importantes entre unas y otras. A veces podemos observar en algún momento, con alguna luz muy directa, algún pequeño efecto de remolino en el bokeh, pero vamos, que realmente para el rango que cubren y demás, el bokeh es perfectamente válido en ambas ópticas. Y en cuanto a calidad de construcción, lo cierto es que ambas son muy sólidas. Cualquiera de las dos va a aguantar trabajo a la intemperie, están hechas para eso y se nota. Sí es verdad que a lo mejor en los acabados más finos y en pequeñas esquinas y demás se nota que la Fuji es un poquito superior, pero insisto, las dos son perfectamente sólidas y se pueden utilizar en condiciones normales de trabajo en NG sin ningún problema. En conclusión, se podría decir que dependiendo un poco de lo que busquemos, tenemos dos looks diferentes en este tipo de ópticas. Con Fuji tenemos un aspecto más clínico, un flare muy controlado, en ambos casos pasa, y tenemos una imagen más neutra y un contraste ligeramente superior que, ya digo, puede hacer destacar pequeños elementos de la imagen. En el caso de Canon tenemos una imagen más cálida, pero también más nítida, esa nitidez rabiosa típica de Canon. Y bueno, tenemos las pieles son mucho más agradables en general, pero una cosa compensa a la otra, ya digo, por el tema de que también es muy agresiva esa resolución sobre ciertas pieles. O sea que dependiendo del aspecto que estemos buscando, pues vosotros decidiréis cuál de las dos escoger. Por lo general, las dos son perfectamente válidas para trabajar. Ninguna de las dos te va a dar el aspecto que te va a dar a lo mejor una óptica fija de cine, como una Master Prime, como una Cooke, pero es que no se trata de eso, porque si no uno no escogería una óptica híbrida. Y el resultado, ya digo, es muy limpio en ambos casos, o sea que se puede trabajar con ellas perfectamente.